Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a considerar acerca de la predestinación. La palabra predestinación significa determinado a que así termine la historia. Ese es el sentido de esa palabra. Predestinación, reitero, determinado a que así termine la historia. Hay mucha confusión con respecto a este tema. Muchos creen que hay seres humanos ya predeterminados para ser condenados y seres humanos que han sido predeterminados para ser salvos. Pero vamos a ver en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, qué dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdadera enseñanza conforme a la doctrina de la gracia? Bueno, todos los seres humanos, absolutamente todos, nuestra condición. Vamos a ver primeramente en el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Esta es la condición del ser humano sin Dios, esclavo del pecado. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de absolutamente todos los seres humanos, cuando aún no hemos recibido al Señor Jesucristo. La naturaleza de nuestro Dios tenemos que interpretar para considerar correctamente este tema que estamos viendo en esta tarde. En la naturaleza de nuestro Dios encontramos que Él es amor, según 1 Juan capítulo 4, verso 8 y verso 16. También nuestro Dios es justo y santo. Levítico capítulo 11 y el verso 44. Levítico capítulo 11 y el verso 44. Y en Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 4. Ese sí vamos a leer. Deuteronomio 32, verso 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Esta es otra de las manifestaciones de la naturaleza de nuestro Dios. Un Dios que es amor, un Dios que es santo y un Dios que es justo. Génesis capítulo 18 y el verso 25 vemos otra de las manifestaciones de la naturaleza de nuestro Dios. Génesis capítulo 18 y el versículo 25. Lejos de ti esté el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Así que aquí vemos varias facetas de la naturaleza de nuestro Dios. Por un lado, habíamos visto la condición del ser humano sin Dios, muertos en delitos y pecado. Por el otro lado, vemos la naturaleza de Dios, que es amor, es justo y santo. Él no puede hacer mal. Dios, como sabemos, dio a su Hijo unigénito para que muera por toda la humanidad. Un Dios justo y un Dios amoroso. Al ir conociendo a nuestro Dios, empezamos a considerar cómo Él se manifiesta y cómo Él es también. Y esa es una de las ideas de los estudios bíblicos, que realmente conozcamos a nuestro Dios. Dios
dio a su unigénito Hijo para que muera por toda la humanidad. El pasaje bíblico tal vez más conocido en el Evangelio de Juan, capítulo 3, creo que ahí queda bien claro. Juan capítulo 3 y el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y note para cuántos alcanza esta salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5, verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cuando leemos en la Escritura, vemos cómo Dios preparó este plan de salvación. Dios hizo la reconciliación que es suficiente para alcanzar a toda la humanidad. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el verso 19. Dios hizo la reconciliación para toda la humanidad. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo, como leemos en Juan capítulo 10, verso 11 al 15, se dio a sí mismo con este propósito. Y Cristo es la propiciación. Vamos a leer Romanos capítulo 11 y el verso 32. ¿A cuántos alcanza esta propiciación? Romanos 11, verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 2. Hablando del Señor Jesucristo, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa acción de agradar a Dios por medio de un sacrificio. Eso significa la palabra propiciación. Voy a reiterar el significado. Acción de agradar a Dios por medio de un sacrificio. Nadie, absolutamente ningún ser humano, de ningún tiempo está excluido de la gracia de Dios. Hebreos capítulo 2 y el versículo 9. Hebreos 2, verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Otras referencias bíblicas para los que toman nota encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 10 y el verso 34. Y también en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9.
También encontramos en la Escritura que no hay otra manera de alcanzar salvación que no sea por aceptar el sacrificio de Cristo. Como ya hemos explicado en varias oportunidades, la salvación no es de ninguna manera por obras. La mayoría de las enseñanzas erróneas del Evangelio sostiene que la salvación es por hacer cosas. Sin embargo, la Biblia no dice eso, simplemente por creer, haga o no haga. Eso es otra cosa y tiene otro sentido. Pero para ser salvo hay que reconocer que uno es un pecador y recibir a Cristo, nada más. Con eso ya alcanza para entrar por la eternidad a los cielos. La parte del hombre, como recién leíamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, es creer. Y vamos a volver a nuestra porción de Juan capítulo 3 y vamos a meditar. Habíamos visto lo que declara este versículo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. También tenemos en el versículo 36 del mismo capítulo, Juan capítulo 3 y el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Usted sabe que según el tiempo del verbo nos puede dar una distinta interpretación. Bueno, acá nos está hablando en tiempo presente. El que cree tiene vida eterna. Esa es la provisión de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra referencia para los que toman nota. Juan capítulo 1 y el verso 7. Juan capítulo 1, verso 7 y Juan capítulo 20, verso 31. Reitero la última cita, Juan capítulo 20, verso 31. La palabra creer o cree ocurre casi 90 veces en el Evangelio de Juan, solo para probar que la salvación es por fe, para todo aquel que creyere. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y el versículo 11. Romanos capítulo 10, el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 13 del mismo capítulo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, así vemos cuál es la forma de la salvación. Y también vimos la naturaleza de nuestro Dios y consideramos que Él es un Dios justo. Así que vamos a ver ahora en el libro de Efesios capítulo 1. Y el versículo 4. Y aquí, por medio de las cartas del apóstol Pablo, el Espíritu Santo va a echar luz para comprender por qué muchas veces se malinterpreta este asunto de la predestinación. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Aquí encontramos en este texto de esta referencia acerca de la nueva creación. La nueva creación de forma colectiva fue predestinada. Esto no está hablando en cuanto a lo individual, sino que está hablando de lo que Dios proveyó en Jesucristo. Esta elección de Dios no determinó la fe de cada uno de nosotros, sino que nuestra fe determinó su elección. ¿Cuál es el beneplácito que leemos aquí en el versículo 9? Acabamos de leer, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bueno, en las cartas del apóstol Pablo en 1 Corintios, vamos a ir para encontrar la respuesta. 1 Corintios capítulo 1. ¿Cuál es su beneplácito? Salvar a todo aquel que cree. Dice 1 Corintios capítulo 1 y el verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El plan, propósito y proceso son absolutamente establecidos, irrevocables, independientes de la mano o voz de la criatura. Reitero esto último, el plan, propósito y proceso son absolutamente establecidos, irrevocables, independientes de la mano o voz de la criatura. La fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe inicial como un don. ¿Y cuál es el origen? Bueno, como sabemos, Romanos capítulo 10, verso 17 nos muestra el origen. Como todos lo sabemos, pero igual vamos a leerlo. Romanos capítulo 10 y el verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. A veces declaramos de la manera incorrecta y a veces hasta cantamos, la fe viene, pero aquí está hablando en tiempo presente. La fe es hoy, por oír la palabra de Dios. Y eso hace que se manifieste el don de Dios para ser salvo. Tal vez absolutamente nunca escuchamos la predicación de la Biblia y el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, pone ese deseo y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Bueno, con respecto a estas aparentes contradicciones, encontramos en la Escritura distintas porciones de difícil interpretación cuando no se entiende doctrina. Es de difícil interpretación cuando no se entiende doctrina. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 8. Apocalipsis 13, verso 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Otra porción encontramos en Apocalipsis 17 y el verso 8. Bueno, podemos hacernos unas preguntas. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? ¿Cuándo fueron inscritos estos nombres? Bueno, Dios vio una raza desde el principio. La palabra nombre significa naturaleza y expresa carácter. La única manera de
salir de esta dificultad es respaldarse en Efesios 1, versículo 4 y 5. Y podemos aseverar que la nueva creación entera fue inscrita. Voy a repetir estos últimos textos. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? ¿Cuándo fueron inscritos los nombres? Dios vio una raza desde el principio. La palabra nombre significa naturaleza y expresa carácter. La única manera de salir de esta dificultad es respaldarse en Efesios 1, versículo 4 y 5. La nueva creación entera fue inscrita. Reitero, la nueva creación entera fue inscrita. Los nombres están inscritos en la mano de Dios. Y vemos esta válida aclaración. No refiere a nuestros nombres propios, sino al nombre como una parte de la nueva creación. Lo que fue predestinado es la vida de Cristo que está en nosotros. Como vimos al principio de la naturaleza de nuestro Dios, amoroso, justo y santo. Y precisamente por esto Él ofrece salvación absolutamente a todo aquel que cree. En el libro de los Salmos 139, vamos a leer Salmo 139, versos 15 y 16, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta porción no habla, reitero, esta porción no habla acerca de David, sino que refiere al Señor Jesucristo. Aquí mismo, en el libro de los Salmos, Salmo número 2, y el versículo 7. Salmo número 2 y el verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos 13, verso 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otra referencia para los que toman nota, encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Otra referencia, Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Y Romanos capítulo 4 y el verso 17. Dios creó todas las cosas y soberanamente también planeó una nueva creación. El ser humano solamente tiene que estar de acuerdo con la forma de Dios y recibirla. Esa es la parte del ser humano. Pero Dios nos ha dado libre albedrío. Así que es la voluntad del hombre la que decide y establece. Por eso, como siempre decimos, mientras hay vida y esperanza. Nadie puede evadir la invitación de Cristo. Todo aquel que cree sigue siendo la forma de Dios. A todo aquel
que cree. Otra cosa para interpretar, porque ya que estamos viendo el tema de la predestinación, es acerca de la designación de los siervos de Dios. Dios soberanamente designa a sus siervos. Dios soberanamente designa a sus siervos. Él escogió a Moisés para guiar y apacentar a Israel. También Jeremías. Jesús escogió y equipó a 12 apóstoles. Eso solamente está en la soberanía de Dios. A veces escuchamos de hermanos que estudian para tener un determinado cargo en las iglesias. Bueno, eso no tiene sustento bíblico, porque Dios escoge, Dios llama y después Dios mismo respalda. Cuando estuvimos viendo otro punto de doctrina, hice mención que sentimos de parte de Dios el llamamiento y luego las congregaciones son las que respaldan ese llamamiento. Hay muchos hermanos que se dicen pastores pero no tienen ovejas, así que es muy raro eso. Otros son evangelistas pero no evangelizan, es muy extraño. Dios se encarga de respaldar y primeramente pone un sentir en los corazones y luego las congregaciones van a respaldar. Tengan mucho cuidado con eso, que en estos tiempos que vivimos hay muchos autoproclamados, pero no tienen ningún llamado ni respaldo de parte de Dios. Bueno, así que esta es la forma. Hay un pasaje aquí en Primera de Pedro que es muy interesante para interpretar justamente esto que estamos considerando. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta es la provisión de Dios. Aquí Pedro dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que el que fue predestinado fue el Señor Jesucristo y toda la nueva creación. Y qué bueno si logramos realmente interpretar, porque muchas confusiones vienen a la mente de los hijos de Dios. Muchos dicen, bueno, vamos a orar por los que ya fueron predestinados. Y si la palabra de Dios es absolutamente para todos, aún para ese que a veces pensamos en nuestro razonamiento que tal vez no es digno, porque el razonamiento humano realmente no aprecia la obra y la grandeza de la obra de Dios. Para todo aquel que cree, sea como sea y esté donde esté, la palabra de Dios es para todos los seres humanos. Y nuestra parte es predicarle y con ese sentir de alcanzar absolutamente a todos los seres humanos. Sea un delincuente, sea tal vez alguien señalado por la sociedad, nuestra parte es predicarle. También para aquel que aparentemente tiene un cargo respetable y honorable. A los ojos de Dios, absolutamente todos somos pecadores necesitados de un Salvador. Y la provisión de Dios es tan amplia, que hasta el día de hoy alcanza soberanamente. Volvemos a Juan, ya para finalizar, capítulo 3 y el verso 16. Quiero hacer una acotación para los que están tomando apunte. Encontramos en la Escritura, en las cartas del apóstol Pablo, 3 referencias acerca de los dones en las congregaciones y encontramos en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Primera de Corintios capítulo 12.
y Efesios capítulo 4. Como dije, Dios soberanamente designa a sus siervos. Nuestra parte es orar. Y si tenemos un sincero deseo, bueno, debemos orar al Señor. Que el Señor realmente nos muestre y que el Señor nos capacite, pero sobre todo que Él nos envíe. Una cosa que solemos decir entre los obreros, hay muchos que pueden decir voy, pero no puede decir soy enviado. Tenemos que aprender a esperar en la forma y en la soberanía de nuestro Dios. Y por último vamos a leer nuevamente Juan capítulo 3 y el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que encontramos aquí en esta lección acerca de la predestinación. Dijimos, la palabra predestinación significa determinado a que así termine la historia. Esa definición me gustó. Y la única persona predestinada fue el Señor Jesucristo y la nueva creación. Hasta aquí nomás, que el Señor les bendiga. Vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.